89 millones de euros. Desaparecidos. No robados de una bóveda, no perdidos en un desplome del mercado. Entregados cuidadosamente, de manera voluntaria, por personas inteligentes que creían estar haciendo lo más seguro del mundo. Compraron oro en Suiza porque se supone que Suiza es el único lugar en la Tierra donde tu riqueza está realmente protegida. Se sentaron en una sala de conferencias en Zúrich y escucharon sobre activo refugio, sobre una refinería suiza, sobre almacenamiento seguro, sobre lingotes de oro esperando con sus nombres asignados. Todo parecía profesional. Todo sonaba protegido. Todo se sentía seguro. Y luego, una mañana, llegó la verdad. La empresa estaba en bancarrota. Las cuentas estaban casi vacías, y el oro que se suponía que era su fortaleza puede que nunca haya estado allí. Esta no es una historia sobre por qué el oro es peligroso. Si se mantiene correctamente, el oro es uno de los instrumentos más antiguos y serios de protección de la riqueza que existen. Esta es una historia sobre una confusión mucho más costosa, la diferencia entre poseer oro y simplemente controlar una promesa, y la diferencia entre la palabra suizo y la palabra seguro. He pasado más de 3 décadas asesorando a familias internacionales sobre banca suiza, estructuración de activos y los riesgos silenciosos que se esconden detrás de nombres respetables. De todos los errores que veo cometer a los inversionistas adinerados, este puede ser el más peligroso porque llega disfrazado de seguridad. Una reciente investigación de la televisión suiza examinó una empresa que operaba bajo el nombre Swiss Gold Trade One, SGT. Según el informe, inversionistas de Alemania, Austria, Francia, Suiza y de toda Europa fueron atraídos por una sola idea seductora. Oro, almacenado de forma segura, vinculado a Suiza, ofrecía un refugio en tiempos de incertidumbre. En una conferencia en Zúrich a principios de 2023, les dijeron que el oro los protegería de la tormenta económica que se avecinaba. Y quiero que noten lo poderoso que es ese mensaje. Cuando una persona tiene miedo a la inflación, a la inestabilidad bancaria, a la guerra, a la deuda y a que las monedas pierdan su valor, el oro se vuelve emocionalmente irresistible, y no están equivocados al sentir eso. El oro físico puede ser la piedra angular de una estrategia seria de protección. Pero el miedo es precisamente lo que hace que un inversionista deje de hacer preguntas. En el momento en que alguien dice, tu dinero ya no está seguro, pero nosotros tenemos la solución, las preguntas más importantes desaparecen silenciosamente. ¿Quién es realmente el dueño del oro? ¿Está realmente reservado a tu nombre o simplemente te lo promete? ¿Y qué te pasa a ti si la empresa detrás de eso quiebra? En este caso, según el informe, a los inversionistas les prometieron algo que debería haberlos hecho detenerse en seco a todos. 10% el primer año, luego 6% cada año después. Piensa en lo que eso significa. El oro no paga intereses, no produce renta, no genera ingresos propios. Un lingote en una bóveda simplemente se queda ahí. Así que en el momento en que una oferta de oro viene acompañada de un rendimiento fijo y atractivo, ya no solo estás comprando metal, estás poniendo tu confianza en cualquier mecanismo oculto que supuestamente debe generar ese retorno, y has asumido un riesgo de contraparte, lo hayas notado o no. Y luego estaba el nombre mismo, Swiss Gold, Swiss Refinery, Swiss Story. Para un inversionista internacional, esas palabras hacen algo casi mágico. Crean confianza antes de que se haya verificado un solo hecho, y por eso mismo son tan frecuentemente utilizadas. Una dirección suiza no es debida diligencia. Un registro de empresa no es debida diligencia. Un sitio web bonito, un certificado, una confirmación de almacenamiento, incluso una conferencia en el corazón de Zúrich, nada de eso es debida diligencia. La debida diligencia es verificación independiente, no confianza. Verificación. El informe reveló algo que deja el punto dolorosamente claro. La operación se apoyaba en una supuesta refinería de oro suiza, presentada como un actor industrial serio. Pero la autoridad responsable de metales preciosos confirmó que nunca tuvo las licencias requeridas para fundir o analizar oro de manera comercial. Piénsalo un momento. Una empresa puede estar registrada en Suiza y aún así no tener permiso para hacer justamente aquello por lo que crees que le estás pagando. Puede llamarse a sí misma una refinería, mostrarte fotografías de lingotes relucientes y no tener ni un solo gramo que legalmente te pertenezca. Quiero ser muy claro sobre las personas que perdieron dinero aquí. No fueron ingenuos. Eran emprendedores, jubilados, profesionales, familias, personas que pasaron décadas construyendo lo que tenían. Su error no fue falta de inteligencia.
Fue confianza mal puesta. Confiaron en el nombre, en el vendedor, en los documentos, en el país, en la historia. Pero en la protección de la riqueza real, la confianza no es una estrategia. El control legal es la estrategia. Y cuando estás moviendo millones, no puedes dejar esas preguntas en manos de la misma persona que te está vendiendo el oro. Eso no es un consejo. Eso es un conflicto de intereses. Así es como termina la historia. Según el informe, parte del dinero desaparecido fue rastreado hasta Dubái, donde un tribunal finalmente ordenó que se devolvieran más de 35 millones. Pero para cuando llegó la orden, las cuentas ya estaban casi vacías. Y este es el peor escenario en su forma más pura. El inversionista creía que era dueño de oro. En realidad, tenía un reclamo contra una empresa y cuando esa empresa colapsó, no estaba protegido detrás de una fortaleza. Estaba haciendo fila junto con todos los demás acreedores, con la esperanza. Así que antes de mover una cantidad seria de dinero a oro físico en Suiza, ten presentes 3 preguntas. La primera es sobre la propiedad. ¿Puedes probar que el oro es legalmente tuyo? No, la empresa me dijo, no una propiedad de mercadeo, sino una propiedad real. Hay números de barra. El metal está asignado a tu nombre, segregado de los activos propios del proveedor, fuera de su balance, de modo que si quiebran, tu oro pueda ser identificado, retirado y entregado a ti. Si no es así, puede que no seas dueño de oro en absoluto. Puede que solo seas dueño de una historia sobre el oro. La segunda es sobre el almacenamiento. ¿Dónde exactamente está el metal? ¿En qué bóveda? ¿Bajo qué acuerdo? ¿Controlado por quién? ¿Auditado por quién? ¿Puede una tercera parte realmente independiente confirmar que existe? Si la respuesta se disuelve en tranquilidades en vez de documentos, esa vaguedad es tu respuesta. Y la tercera es la que casi nunca preguntan los inversionistas. ¿Quién se beneficia de la forma en que esto está estructurado? La persona que te asesora también está ganando una comisión del vendedor. El almacenamiento está discretamente conectado con el distribuidor. Hay un producto financiero oculto detrás de lo que parece una simple compra de oro. Estás comprando metal o financiando negocio de otra persona y te dicen que es un refugio seguro. Nada de esto significa que Suiza sea insegura. Es todo lo contrario. Suiza sigue siendo una de las jurisdicciones más serias del mundo para la banca, para el oro físico, para la protección del patrimonio familiar. Pero precisamente porque su reputación es tan fuerte, tienes que separar 2 cosas que se confunden fácilmente, el sistema suizo en sí y las empresas que solo usan el nombre suizo como disfraz. La jurisdicción puede ser excelente y el proveedor aún así peligroso. La bóveda puede ser real y tus derechos legales aún así no valer nada. Por eso las familias adineradas nunca empiezan preguntando, ¿dónde puedo comprar oro? Ellos empiezan con preguntas más difíciles. ¿Cómo debe estructurarse la propiedad, que los protege en caso de quiebra o disputa, si sus herederos realmente podrían acceder al metal si murieran mañana? Para ellos, el oro nunca es solo un objeto brillante. Es una piedra en una arquitectura legal. Y en una crisis real, el precio del oro es lo que menos les preocupa. Lo que importa es el acceso, la propiedad, la documentación, la sucesión. Si te equivocas en eso, el mismo activo que compraste por seguridad se convierte en tu próximo problema legal. Así que la lección es sencilla. No compres oro porque alguien te asustó, porque tiene una etiqueta suiza, porque un vendedor promete un retorno cómodo o porque un certificado se ve impresionante. Antes de transferir cualquier cosa, verifica todo. La empresa, la licencia, el almacenamiento, la propiedad, la protección contra insolvencia y las personas que respaldan la estructura. Porque si tu oro no es legalmente tuyo, verificado de manera independiente y protegido contra la quiebra del proveedor, entonces no tienes un refugio seguro. Tienes una promesa y las promesas pueden desvanecerse. Si planeas comprar oro físico en Suiza, almacenar metal fuera del sistema bancario o construir una posición seria en metales preciosos para tu familia, no empieces con el vendedor. Empieza con la designación de un asesor independiente. En Caputo y Partners, revisamos las estructuras de banca suiza, almacenamiento de oro y protección de patrimonio antes de mover un solo euro, porque el momento de construir los muros es antes de la sede. Tus activos merecen más que esperanza. Merecen una fortaleza.